Pues bien, nuevo hogar, nuevo set, mismo psycho, misma mala suerte. Yo tenía toda la intención de empezar a trabajar con las cosas que les prometí en el trailer de fin de año, pero desgraciadamente mis cosas aún no han llegado. Mi biblioteca de series, mis archivos de video, mis videojuegos, mis cómics. Y la verdad, ya empiezo a temer lo peor. Oiga, don patrón, ¿qué significa fragile? Pero igual no quería quedarme sin hacer nada, así que aunque sea de una manera algo rústica, preparé para ustedes un tema acerca de... Momento, por favor. Estúpido, arreglé todo menos el tema. Sueño que sonriente vienes hasta mí. Tentador. Tus largos cabellos brillan como el sol, figura frágil. Alfanumérico. Yo viajo en la red hacia los sistemas, personas y ciudades desde este lugar. La computadora central. Mi formato, vigilante, para corregir y defender. Para defender a mis nuevos amigos, sus esperanzas y sueños. Para defenderlos de sus enemigos. Esto es Reboot, una caricatura animada en CGI que... No, corrijo. La primera caricatura animada en CGI, proyectada en un show de media hora producido por Mainframe Entertainment en 1994. La cual no fue muy larga, contó solo con 48 episodios y aunque algunos no lo crean, 4 temporadas hasta el año 2001. Dicen que el usuario vive más allá de la red y que ingresa a juegos por placer. Nadie lo sabe con seguridad, pero intentaré averiguarlo. ¡Reboot! No se preocupen, durante este video van a saber por qué dije aunque no me crean, y el por qué su vida hasta este momento era una mentira. Para ser el primer intento de una serie animada en CGI no fue tan malo. Por supuesto, cuando digo tan malo estoy hablando de la animación CGI. El contenido fue de bueno a mejor, a excelente y finalmente a bueno otra vez. Pero vamos por partes. El CGI. Antes de ser válida cualquier crítica respecto a este elemento en esta serie, deben tener esto muy en mente. Ya lo había dicho, pero lo voy a repetir. Fue la primera serie animada en CGI. No tiene precedente. No hay ninguna comparativa válida. Y querer compararla con algo más actual es un argumento más que inválido. Piensen en eso detenidamente antes de querer criticar la animación de Reboot en la caja de comentarios. El único problema con esta animación es que la misma inexperiencia en el área resultaba en una carencia de ideas claras de qué podía verse bien o mal en una serie CGI. En Reboot a veces utilizaban comedia cartoon tipo Looney Tunes, y esta no siempre funcionaba del todo bien. ¿No creen que es una locura? Oh. ¡Está atrapado! Hay que atraparlo de inmediato. ¡Pronto! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Deprisa! ¡Deprisa! Ahí está. No lo creo. ¡Odio que suceda esto! ¡Es un retraso! ¡Es tu culpa y lo odio! Las expresiones faciales estaban bien, de hecho son mucho más aceptables que las que aparecieron posteriormente en otras producciones en CGI. La acción también tuvo sus problemas. De hecho, la mayoría se sostuvieron por el contexto del momento y el significado de la pelea. Pero bueno, para el año y siendo la primera en su clase, fue algo muy innovador en el entretenimiento animado. Personalmente yo siempre he preferido que mis series animadas sean caricaturizadas, en lugar de intentar ese punto intermedio entre lo cartoon y el live action que es el CGI. Por lo que usualmente no me llaman mucho la atención las series animadas en CGI. ¿Por qué? Bueno, esto es algo más que nada personal. Yo encuentro más agradable una sensación más caricaturizada que algo en CGI. Y especialmente más agradable cuando tienen escenas de acción que dependen 100% de la impresión visual, como las que hay en las series animadas de superhéroes comúnmente. Entonces, cuando sale una nueva serie animada en CGI, pero tiene un precedente hecho en animación más tradicional, y veo que ese apartado de animación, la parte de las batallas, no está funcionando igual de bien,
Entonces me fuerza a preguntarme, ¿por qué diablos usar el CGI? ¿Qué tiene de malo las técnicas más tradicionales de animación? Han demostrado ser más que efectivas en esta clase de series. Por supuesto, estoy hablando en las empleadas dentro del presupuesto de una serie animada. El CGI también ha logrado impresionantes combates, pero casi todos son en largometrajes. En las series, en su mayoría, está presente ese sentimiento de que todo luce como un falso montaje. Así que, al menos que el concepto suene lo suficientemente justificable para usar esa técnica y no únicamente usarla para, no sé, reducir costos de producción o llamar un poco más la atención, ¿verdad, Max Steel? No suelo prestarle atención a las series animadas en CGI. No estoy diciendo que todas sean malas, he visto muy buenas series en CGI, que de hecho me gustaron especialmente por haber utilizado el CGI, ya que dentro de su producción le agregaron ese pequeño sabor que hace que se sienta más que justificable usar esa técnica. Por ejemplo, Beast Wars son máquinas, el CGI se veía muy natural. Las Tortugas Ninja, las actuales, las de Nickelodeon, esa es hasta ahora la más cercana a replicar esa sensación caricaturizada de la que les hablé hace un momento. Fuera de que los paisajes se ven más falsos que un billete de 3 pesos, el CGI de esa serie y cómo lo emplean tanto en movimiento como en expresiones faciales es estupendo. Spider-Man, la nueva serie animada, la que se transmitió en MTV, es otro buen ejemplo. Esta fue más como una híbrida que también utilizó el cel shading, pero logró hasta el momento el aspecto más satisfactorio de daño físico en un combate. Además de que fue la primera que tuvo las pelotas en usar armas que utilizaban balas, en lugar de láseres o cualquier otra cosa que se les ocurra para que eso se vea como una serie para niños. Además de mostrar un asesinato por decapitación. ¡Decapitación! Y finalmente llegamos a Reboot. ¿Qué justifica el CGI de Reboot? El concepto, el propio concepto. No se me ocurre nada más justificable para usar CGI que una serie donde todo su mundo, su universo, sea una idea metaforizada del funcionamiento interno de una PC, de la red entera. De hecho, creo que todavía no les hablo del concepto, ¿verdad? Ok. Mi error. Reboot, pues como acabo de mencionar, es una serie que usa un mundo basado en una representación abstracta del funcionamiento interno de una computadora. Hay bits, hay administradores de servicios y está la misma red. Y claro, los virus. Como tal, casi en su totalidad, todos los elementos que integran esta serie son juegos de palabras o simples términos usados en la informática. Esto no es la supercomputadora, Bob. Temo que es todo lo que podemos ofrecer. Mainframe, megabyte, hexadecimal, command.com, dot, sprites, floating point part, binomios y bueno, creo que ya entendieron el punto. Aunque si eres un especialista en el área te vas a dar cuenta que hay términos que no están correctamente empleados, pero la serie tenía fines de entretenimiento, no era una serie cultural, no pretendía ser la versión de cómputo de Érase una vez el cuerpo humano. Corazón. En esa época mi conocimiento del cómputo no era tan vasto, y tal vez eso me ayudó a no distraerme con detalles insignificantes dentro de este concepto. Así que sin errar, puedo decir... Bendita ignorancia. Mainframe es la ciudad ficticia dentro del ordenador donde ocurren las aventuras de 3 sprites que vendrían siendo lo más cercano al factor humano en esta serie, que se enfrentan a diversos problemas en su mundo, infección, invasiones a internet y más comúnmente salvar sectores del sistema por el uso abusivo de videojuegos por parte de su usuario. Bob, el guardián, que proviene de la net en persecución de un virus llamado Kilobyte, quien luego se hizo Gigabyte y luego se dividió en Megabyte y hexadecimal. Larga historia. Como su nombre lo indica, él es el encargado de proteger el sistema de todo lo antes mencionado, con el apoyo de su siempre confiable herramienta, llamada Glitch, que prácticamente puede ser la herramienta que tú quieras. Glitch, tenazas. Estaba a punto de arrojarte, ¿lo ves? Ten, ahí va. Especialmente útil en los juegos y contra los virus. Dot Matrix es la hermana mayor de Enzo. Ella es una mujer muy organizada, muy responsable, muy protectora con su hermano y también intelectual, como una mujer clásica de negocios. ¡Alto! Solo otra llamada y es todo. ¿No entienden? Por favor, bájenme ya. Enzo Matrix es el hermano menor de Dot Matrix, un niño entusiasta, servicial e hiperactivo. Siempre le gusta involucrarse en todas las tareas de Bob, para poder llegar a ser guardián algún día. Me alegra mucho verte. Ayúdame a quitar ese tonto traje de damisela, es mega vergonzoso. Quiero ser un caballero como tú, no una dulce damisela. Pues te queda el color. Oye, ¿por qué creciste tanto? Muy probablemente ya no voy a volver a tocar el tema de Reboot, así que voy a profundizar un poco más en las amenazas. Después de todo, ¿qué es una serie de acción sin algo o alguien a que temer? Hay dos principales amenazas que debían enfrentar.
Una eran los virus, Hexadecimal y Megabyte. La primera era un virus demente, solo le gustaba provocar el caos y malfunciones del sistema. Y aunque era muy poderosa, su intención no era necesariamente conquistar el sistema, solo complacer sus locos impulsos. Un buen ejemplo donde usaron su personalidad es el episodio Painted Windows, donde literalmente utiliza el software de Windows Paint para provocar caos en el sistema. Un rasgo muy distintivo en este personaje es que su rostro está representado por una máscara blanca, y esta cambia de emociones de un fotograma a otro dependiendo de su estado de ánimo. Eso le daba un toque muy efectivo a la hora de expresar su locura. Soy feliz. Ya no tendremos nada de eso, jovencito. ¿Y tú? ¿Eres inmune a mi medusa? Oh, qué terrible desilusión. Tendré que destruirte con los métodos antiguos. Así que, Discord, lo siento, pero hay otro villano caótico que por muchas razones ocupa un lugar más especial en mi corazón. Para empezar, ella tiene boobies. Megabyte, por otro lado, es completamente cuerdo, planificador, malvado y manipulador. Y tiene toda la intención de infectar y conquistar el sistema. Es uno de esos virus que hacen que termines formateando tu PC. Creyó que podría esconderme su secreto. Creyó que podría crear un arma con este poder sin mi consentimiento. Pobre tonta. De hecho, así es como se salvan del apocalipsis. Literalmente hablando, el usuario formatea la PC. No se pongan pesados, la serie terminó hace 13 años. Eso no califica como spoiler. La otra amenaza son los cubos de juego, los GameCubes. ¿Entienden? Son unos cubos, bueno, más bien unos rectángulos de apariencia energética que aterrizan de manera aleatoria en una parte de la ciudad. Y esta se convierte en literalmente el escenario de un videojuego. Un videojuego en donde nuestro héroe Bob debe entrar y ganar a toda costa. ¿O si no? Bueno, si pierden el juego, toda esa zona y sus habitantes son nulificados. Es una muy bonita palabra para decir exterminados. Bueno, técnicamente no son exterminados, se convierte en una especie de babosas energéticas sin ningún tipo de alma o personalidad. De hecho, esto es bastante oscuro si consideramos que el primer público objetivo de Reboot eran niños menores de 12 años. La serie se transmitió en Discovery Kids, por el amor de Dios. Bien por ustedes. La dinámica de los juegos consiste en que los que entraron al juego, sean sprites o binomios, deben enfrentar juntos al usuario. O sea, nosotros. No necesariamente tienen que ganar, solo impedir que el usuario gane. O si no. Y para eso se convierten en elementos del juego usando unos iconos llamados, pues, iconos. Y creo que ya había mencionado que todo en esta serie es algo referenciado al cómputo, ¿verdad? Iconos que oprimen para hacer reboot a sus cuerpos, o sea, reiniciarse como personajes del juego contra el usuario. ¿Rebooted? Y sí, de ahí viene el nombre de la serie, Reboot. En serio, si me pones en cámara cada que suena un término de cómputo y quieres que yo lo explique, esto va a ser un video muy largo. Si ganan, el cubo de juego se retira sin hacer ni el mínimo daño. O si no. Pues, bueno, ya lo expliqué. Así es. Tú, y tú, y tú, y a ti no te conozco, pero muy probablemente también tú, han sido partícipes del genocidio de millones y millones de personitas imaginarias dentro de sus PCs. Cada que juegan una computadora y ganan, matan a un montón de esas pequeñas personitas. Hay que tener esta locura, hay que tener esta masacre. Steam no puede ganar tanta fuerza, va a extinguir a las consolas. Consolas forever, consolas forever. ¡Viva la Resistance! ¡Viva la Resistance! Ok, hasta para mí esto fue estúpido. En fin, estos juegos fueron el principal atractivo de la serie, al menos en la primera temporada, y la mitad de la segunda. Sí, los villanos eran buenos, pero la relación villano-héroe ya se ha visto anteriormente, por lo que fue muy fácilmente opacada por la amenaza de un juego, que metía más emoción y discordia a una situación que ya era caótica. Además, la manera en que eran usados como recurso argumental era sublime. También no se puede ignorar otra razón que hizo muy atractiva esta serie, que eran las constantes referencias culturales que hacían. En serio, constantes. Creo que esta es la serie animada que más ha usado ese recurso. Y de hecho decir constante es quedarse muy corto. Puedo casi asegurar que en cada episodio mínimo hacían 3 referencias culturales, unas más sutiles que otras. A veces únicamente era citar algún diálogo de alguna película, o también a series. Nice tale. I heard that too. Y otras pues... creo que mejor les muestro.
Algunos que nunca voy a olvidar fue por ejemplo el juego del episodio Bad Blood, que fue una clara referencia a Mad Max, o el juego del episodio Corregir y Defender, que el juego fue más que una simple referencia a Evil Dead. Austin Powers, Pokémon, también de vez en cuando aprovechaban para dar un pequeño comentario respecto al entretenimiento actual. He's just standing there shooting at things. I know, and in the next level, sprites are zombies. They've got flesh on their bones. I don't even want to think about that. I mean, what kind of sick creature gets enjoyment out of playing this sort of game? A mutant creature. I keep you in that tiny container and release you to fight for me. You keep creatures in cages and release them just to fight? Yeah. That is sick! Etc, etc, etc. Y las referencias no solo estaban en los juegos, también como pequeñas bromas durante el transcurso de un episodio, como por ejemplo cuando llegaron los agentes Fax Modern y Data Nolly. Clarísimas referencias a Fox Mulder y Dana Scully de los Expedientes Secretos X. Who are you? CGI Special Agent Fax Modem. CGI Special Agent Data Nully. O la que hizo que casi orinara mis pantalones de la risa. La parodia de Sailor Moon durante la caída del sistema. Incluso se referenciaban a sí mismos. Otras... ¡Ah! Maldito cachivache. Bueno, no estaba ni cerca de empezar a enlistar la mínima cantidad de referencias que hizo a lo largo de su transmisión. Lo que es importante que les diga es que la serie no dependía de esas referencias. No eran argumentos armados únicamente para hacer la referencia del día. Únicamente eran bromas que hacían más agradable lo que ya era agradable. Pero con o sin ellas, la serie funcionaba y evolucionaba de manera muy satisfactoria. Especialmente porque el concepto, aunque parecía ser algo muy básico de un héroe contra villano, no lo era. Este concepto fue pensado y llevado a cabo por 4 personas, y les voy a decir que no se desperdició ningún centavo de esa inversión. O sea, convirtieron esto en una serie. Los personajes eran agradables, pintorescos, el humor en su mayoría era muy funcional. Hacían muchas referencias pero sin depender de ellas. Y lo mejor es que la serie nunca se estancó. Temporada tras temporada tenían un nuevo enfoque de interés y son cosas que ya habían sido preestablecidas. No fue algo que sacaron de repente de acá. Imaginen que aquí tengo las mangas. Es por eso que yo digo que la serie evolucionó bien. Por supuesto, si ya me conocen saben que no voy a dejarlos así. Estoy a punto de entrar en detalles. Por lo que a partir de este momento les anuncio que empiezan los spoilers fuertes de la serie. Si perteneces a esta nueva generación de espectadores y ya te metí ganas de verla, te aconsejo que en este momento cierres el video, porque no hay como tú mismo ver cómo evoluciona la serie. Mientras, piénsalo, voy a intentar arreglar este cachivache con mis avanzados conocimientos de ingeniería. Porquería. Tomando en cuenta que la serie tenía precedentes históricos dentro de su argumento, que hacía fácil ver que era un concepto muy elaborado, sus primeros pasos fueron algo simplificados, ya que en la primera temporada se sentían con episodios que podían llegar a calificarse como autoconclusivos, cuando esta serie podía dar más de lo que estaba ofreciendo, cosa que yo atribuyo a la muy excusable razón de que los creadores de la serie estaban probando el terreno, y como ya es común, este se dedicó a establecer el mundo, presentar personajes, amenazas, locaciones, etc, etc y etc. Aún así, este ya contaba con una base sólida, ya que tenía detalles que dejaban ver muy en claro lo bien pensado que estaba este concepto. No fue algo que alguien pensó en una pésima resaca, o sea, prácticamente todo en esta serie está bien justificado. Hay un origen en megabyte y hexadecimal, hay un porqué de la presencia de Bob en el sistema, hay una razón del por qué ser guardián, hay un porqué al hecho de que hay pocos sprites en la serie, hay un porqué de los juegos, y hay un porqué en la evolución de los personajes hasta la tercera temporada. Y aunque los creadores no indagaron en la historia del pasado de Mainframe tanto como quisieron, como por ejemplo el origen de Megabyte y Hexadecimal, que está fuertemente ligado a la historia de Wellman Matrix, el padre de Enzo y Odd, y también está enlazado el por qué Bob llegó al sistema en primer lugar, quizá eso fue por el tiempo de producción dado a la serie, y decidieron ir al grano con el desarrollo de la línea argumental principal, o quizá también por el primer público objetivo de la serie, y tal vez también decidieron no arriesgarse a desarrollar una historia que no todos pudieran seguir, o que al menos estén interesados en seguir, pero son solo teorías. Me gusta que una serie animada no trata a los niños como personas de mentes lentas. Eso hace que constantemente estén elevando su calidad, haciendo que lleguen a nuevos niveles de audiencia. Eso es una buena ambición, una ambición positiva. Pero a veces hay que saber reconocer cuando tu concepto tiene ciertos alcances.
sobre desarrollar el concepto o un argumento puede dañar de manera irreparable a la serie o la idea principal, haciendo que te veas muy pretenciosa, alargando de manera excesiva algunos episodios. O sea, haces episodios para detallar algo que no era necesario, algo que fácilmente pudiste describir en un par de diálogos, haces un episodio completo de eso, lo que alarga la serie, lo que nos lleva a recurrir a episodios precuelas completamente innecesarios o a entrar en una serie de detalles que ni siquiera dan soporte al argumento, únicamente hacen que el argumento se empiece a sentir pesado y empecemos a desear que por fin termine tanta habladuría o tanto relleno para que podamos regresar a la línea principal argumental. Naruto. O en caso de ser una película que nos haga desear ya por fin salir de la sala del cine para que podamos largarnos y continuar con nuestras vidas. Transformers. Pero Reboot no dejó cabos sueltos. Aunque no hizo episodios dedicados a esos eventos, sí hubo explicaciones en flashbacks o como datos referenciados en algún episodio, todo como una opción a extender más la serie en un futuro, cosa que no tardó demasiado en empezar a explotarse, ya que a finales de la primera temporada empezaron a explorar las posibilidades que tenían con esta serie, es decir, abarcar más amenazas que los juegos, más temas metafóricos de la computación popular de los años 90 y convertir a Megabyte en un villano más grande que el de una serie cartoon que solo quiere fastidiar a alguien porque era sábado y no tenía nada mejor que hacer. Como un reggaetonero. La segunda temporada agregó un nuevo personaje vital para la tercera temporada, llamada Andrea, una inteligencia artificial en un juego que pasaría a ser un personaje principal de Reboot. Pero el atractivo principal de esa temporada es que la serie empezó a trabajar con todo lo establecido en la primera temporada. Megabyte ya era un enemigo que se sentía más real, más serio y más mortal, y la web comenzaba a ser una amenaza muy seria aproximándose, por lo que a diferencia de la primera temporada, esta tenía en pleno desarrollo un arco argumental extendido, que se nutría episodio tras episodio, así que con facilidad el atractivo de los cubos de juego fue reemplazado por uno argumentalmente mejor desarrollado, ganando especial fuerza los últimos 4 emocionantes episodios. Nullzilla, Gigabyte, No confiar en nadie, y cerrando la segunda temporada con uno de los mejores episodios de la serie llamado Web World Wars, episodio donde tanto villanos como héroes se unen contra una misma amenaza, la web. See, Nully, the web is out there. No, Modem. It's here. Y el final, wow. Sabía que algo así pasaría cuando Enzo fue hecho guardián aprendiz por Bob, pero les soy muy honesto cuando les digo que jamás vi venir un final tan oscuro y desesperanzador para los personajes. I'm sorry. No. Y a partir de ese momento Reboot nunca volvería a ser lo mismo, para bien por supuesto. Comenzó a tener atmósferas más dramáticas, situaciones más oscuras, momentos más desesperados. La serie simplemente llegó a su punto de evolución, y eso únicamente era el calentamiento. Los creadores tenían más ideas en proceso. Nunca dejé de reconocerle que cuando tenía que ser atrevida, lo era. Todos los creadores involucrados en esta serie y sus escritores tenían las pelotas bien puestas a la hora de tomar un tono más serio en el programa. Esto empezó a finales de la segunda temporada hasta la tercera. Si tú ves este show a partir de aquí, jamás adivinarías cuál fue el primer público objetivo. O que después de dejar de ser transmitida en televisión abierta, fuese transmitida una última vez en nada más y nada menos que Discovery Kids, donde los niños pequeños veían escenas como estas. O estas.
¿Quién diría que una serie que empezó con un contenido tan colorido empezaría a usar esta clase de material? La tercera temporada estuvo dividida en 2 eventos. El primero fue la corta carrera de Enzo como nuevo guardián, la cual parecía ascender lentamente mientras contenía la invasión de Megabyte. Hasta que de repente... perdió un juego. Enzo. No. No se preocupen, sobrevivió. ¿Recuerdan que dije que Andrea era importante? Bueno, gracias a ella aprenden un método para no ser nulificados en los juegos. Únicamente te conviertes en parte del juego, cambiando tu icono de reconocimiento para evitar ser nulificado. El único detalle es que te vas junto con el juego, a viajar por la red. Con un mainframe casi derrotado termina la primera parte de la tercera temporada de Reboot. La siguiente parte se enfocaría en Enzo tratando de regresar a mainframe, para ver pues qué se puede salvar. El detalle es que ya han pasado algunos años, o lo que sea que la serie maneje, la verdad el concepto de tiempo nunca fue muy claro. Recuerdo que en un episodio vimos una versión algo crecida de Enzo, así que supongo que van a reciclar el puppet. ¿Qué tan diferente puede...? Acabamos de descubrir que perder en Mortal Kombat hace que se te inflen los bíceps. Enzo Matrix es un gatillo alegre que no respeta las reglas. Ok, eso de jugar muchos videojuegos y seguir haciendo un montón de referencias finalmente dieron sus frutos. Así es, el pequeño Enzo, el personaje inocente e introvertido del show, regresa como un personaje badass por donde lo mires. Cuerpo badass, ojo mecánico badass, actitud badass. Voz no tengo la latino, pero les juro que suena tan badass como la original. Not this time. Y Andrea... pues también le fue bien. El argumento por unos episodios se transformó en la búsqueda del regreso a casa, como en Quantum Leap, moviéndose de juego en juego hasta lograrlo, como en Quantum Leap, pero ahí era moviéndose a través del tiempo, no entre juegos. Conociendo gente, haciendo alianzas, explorando la nueva personalidad de Enzo en contraste con la personalidad inocente que una vez tuvo. Un muy buen detalle, por cierto. Fue una muy buena temporada, los episodios fueron muy interesantes. Pero nada era más esperado que el momento en que este nuevo Enzo recargado con testosterona y esteroides, ahora solo llamado Matrix, Call me Matrix, le pegara la rastriza de su vida a Megabyte. Nada. Así que así avanzó Reboot hasta su desenlace. Luego de que Matrix encontrara en la red a Bob y este se fusionase con su herramienta Glitch, juntos regresan a Mainframe para intentar retomarla, la cual está a punto de ceder totalmente ante Megabyte. A Bob le toca lidiar con Hexadecimal, quien la sana en lugar de eliminarla, pero Matrix se encarga de Megabyte y tienen ese encuentro que había esperado por semanas. Y finalmente, como mencioné antes, en el episodio final, un episodio llamado Fin del Programa, donde el sistema está a punto de colapsar, lo único que pueden hacer es encomendarse a una deidad más grande que ellos para salvar el sistema. ¿Quién? Pues nosotros. Quien literalmente regresa a su estado natural toda la ciudad de Mainframe, o sea, en pocas palabras, a su estado de fábrica. Con algunas diferencias, como por ejemplo Hexadecimal, quien ahora es parte del sistema, técnicamente ya no es un virus, y se crea un Enzo niño, ya que Matrix tenía su icono en modo de juegos, así que el sistema no lo reconoció y creó otro Enzo. Y así termina Reboot, con un número musical relatándote toda la trama de Reboot de principio a fin hasta ese momento. En retrospectiva, me pude ahorrar mucho tiempo del video si únicamente le subtitulo la obra de teatro y se las proyecto. Me gusta escuchar mi voz. No se preocupen, les dejo el clip en los comentarios. El sistema está sano y salvo, todos se reúnen y viven felices para siempre. O al menos eso creímos en habla hispana.
2 años después de haber finalizado el reboot, porque eso fue lo que se tenía en mente, que esto fuese un final, por eso la obra de teatro y todo, se produjo una 4ª temporada. Bueno, en realidad fueron 2 películas para televisión. Una fue Demon Rising y My Two Bobs, pero para futuras proyecciones fueron emitidas en formato de un episodio común de reboot, así que partieron las películas en 8 partes, generando lo que técnicamente se puede considerar como una 4ª temporada. Pero por razones que ignoro en su totalidad, estas últimas producciones jamás vieron la luz en países de habla hispana. Nunca fueron dobladas por ningún país. La primera película trata en esencia de un nuevo virus, uno en extremo poderoso, y cuando digo extremo poderoso, lo digo endemoniadamente en serio. Su objetivo es infectar toda la net, y ayudada por guardianes infectados está a punto de lograrlo. Supuestamente tiene la intención de unificar toda la red, lo que sería excelente si no fuese que su concepto de unificar es liquidar toda la vida. Lo que me fascina de esta villana es que, aunque es mala hasta la médula, en ningún momento refleja esa personalidad. Esta aparenta ser una especie de princesa incomprendida en búsqueda de ideales puros, pero todo es solo un retorcido concepto propio de la unidad. Tiene la capacidad de infectar todo el sistema con solo tocar la superficie. Detiene balas con los dedos, explosiones, es físicamente invulnerable. El virus Megabyte ahora parece una especie de caspa comparada con Demon. Si este hubiese sido el cierre de reboot, la serie termina excelente. Es una de las mejores películas para televisión que he visto. La película hace uso prácticamente de todo lo aprendido en reboot. Cubre algunas dudas que podrías tener acerca de la serie y supera en casi todo aspecto los estándares que Reboot ya había elevado en la 2ª y 3ª temporada. Si creyeron que Megabyte contra Enzo fue bueno, Demon contra Hexadecimal no tiene nombre. Lo único malo con esta primera película es que tiene un poquito de relleno. Desgraciadamente ese poquito de relleno pues fue el atractivo de la primera temporada, que son los juegos, pero es un detalle insignificante a comparación de la estupenda trama, personajes y conclusión que le dieron. Cuando yo descubrí esta película hace ya varios años, la única teoría que yo tenía por la cual tal vez Audiomaster 3000 había decidido no doblarla fue porque pues tal vez fue una mala película. Tal vez le fue mal con la crítica o alguna razón que no justificara la inversión del doblaje. Luego vi la película y deseché esa teoría completamente. No tenía sentido, ni lógica. La película era estupenda. Luego vi la segunda película y armé toda una nueva teoría. Antes de hablarles de esta teoría, creo que es mejor que les cuente acerca de esta película. My Two Bobs es la segunda película para televisión de Reboot, e inicia inmediatamente donde termina Demon Rising. Y... esta película fue una horrible decepción. En primera, la película no es interesante. Esta trata de la llegada de un segundo Bob, lo que pone a que ahora llaman Glitch Bob en problemas existenciales, y a Dot en problemas de elegir a quién ama y con quién debe casarse. Ah, sí, por cierto, se lo proporcionó en la primera película. ¿Ven el problema aquí? No es que hayan hecho algo imperdonable o algo que fuese basura. El problema fue que, pues, la segunda temporada nos mostró la guerra contra la web. La tercera temporada nos mostró la defensa del sistema. La otra parte de la tercera temporada nos mostró la reconquista del sistema. Y luego esta nueva película, la primera, nos mostró una invasión por un supervirus muy poderoso que tenía a todos los guardianes a su disposición. Los tenía infectados. O sea, la película estuvo súper. Y luego, pues, tener una trama así es tan emocionante como quedarte a barrer después de la fiesta. La película tenía un punto. Ese Bob obviamente era falso. Y era nada más y nada menos que Megabyte, quien ahora tiene los poderes de un virus troyano. No me reclamen por spoilers. Hace tiempo les dije que aquí comenzamos los spoilers fuertes. Además que les acabo de ahorrar la necesidad de ver una película de 1:30 donde toda la primera hora es prácticamente relleno. Tengo 2 razones muy fuertes para no recomendar ver esta película. En primera, hizo algo que Reboot nunca había hecho. Dependió casi en su totalidad de las referencias culturales para mantener entretenida la película. Y cuando se acercaban a la resolución, el intento por regresar al status quo se hizo demasiado evidente. Cosa que no es necesariamente malo, pero en cuanto a lo que a mí respecta, que tanto me gustaba cómo evolucionaba Reboot, eso fue un horrible retroceso para mí. En serio, si no lo hubiese visto con mis propios ojos, jamás lo hubiera creído. Y la segunda razón que yo tengo para no recomendar ver esta película es también la razón por la cual yo creo que Audiomaster 3000 decidió no financiar el doblaje. No tiene final. Nunca se hizo y nunca se hará. Cuando en el año 2000 se empezó la producción de estas 2 películas, o temporadas como las quieran llamar, uno de los creadores, Gavin Blair, quien era prácticamente quien llevaba la batuta en ese equipo, solicitó a Mainframe Entertainment la producción de 3 películas.
pero solo le fueron concedidas 2, por lo que si ven My Two Bobs, descubrirán que al final de este pesado relleno, la emoción se dispara, con el retorno de Megabyte, su exitoso plan por hacerse la oficina central, la infección a Fong, al padre de Enzo, el gran anuncio de conquista a todo Mainframe, todos están asustados, Andrea y Mus están acorraladas, y después... nada, la horrible nada. Técnicamente no se considera cancelada, ya que Blair estaba completamente consciente que Mainframe únicamente iba a pagar 2 películas. Pero él aún así estructuró su historia para 3 películas. Se la jugó. Él hizo sus 2 películas y esperaba que los fans metieran presión a Mainframe para que financiase la 3ª película y terminara la historia. No pasó. Lo último que Gavin Blair comentó es que no va a revelar nada, absolutamente nada, acerca de la resolución de ese episodio, en caso de que Mainframe, hoy en día Rainmaker Entertainment, decidiese retomar y finalizar el proyecto de reboot. Hubo otros medios que trataron de mantener vivo a Reboot. Uno fue un webcomic no oficial hecho por fans, según tengo entendido yo, que toma lugar después de que Megabyte toma la oficina central. En pocas palabras, es un intento por parte de los fans en darle seguimiento a esta historia. Otro fue algo oficial, una supuesta trilogía de películas en CGI que estaban siendo producidas por Rainmaker Entertainment, con fecha de salida para el año 2010. Aunque no era para hacerse de mucha emoción, porque no planeaban seguir con la historia donde se había quedado Reboot. Era una nueva historia con un nuevo guardián, pero igual no llegaría muy lejos. Rainmaker detuvo la producción de las películas y fuera de rumores y suposiciones, no se ha dicho nada más al respecto. Lo último que supo de Reboot fue la noticia que circuló el año pasado, el 2013, acerca de que supuestamente Rainmaker iba a retomar Reboot. Pero, según esa noticia, no lo iban a tomar desde donde se quedó. Iba a ser un remake, iban a recrear el concepto. Me parece excelente, han salido muchas cosas en el mundo del cómputo para nutrir este concepto que ya está muy nutrido. Por ejemplo, Steam, ¿se imaginan? Steam sería una super amenaza. No sé si sea un rumor, si se vaya a quedar en noticia, en un tal vez, pero en lo personal... a mí me parece una idea excelente hacer un remake de Reboot. Porque aunque adoré esta serie por su humor, sus personajes, su animación, su concepto, sus historias, sus agallas, entre muchas otras cosas más, y hay pocas cosas que me emocionarían más que por fin ver la conclusión de ese arco argumental, no es algo que yo recomiende ver a nuevas generaciones. La animación les parecerá muy inerte si la comparan con producciones actuales, y como dije ya hay términos obsoletos en la serie, y es difícil encontrarla en buena definición en internet. Y aunque el doblaje en inglés no está nada mal, me parece que únicamente han sido subtitulados 4 episodios. Y encontrarlo en español latino es casi imposible. Bueno, al menos yo no lo logré. Así que el encanto de esta serie quedará sellado en la memoria de los que la vimos en sus días de gloria. Toda una pionera del entretenimiento animado. Eventualmente esta serie le abrió las puertas a futuras producciones en CGI como Beast Wars, que también es de Mainframe, por cierto. Esto fue Reboot. Si la vieron cuando fueron niños, presenciaron el momento del nacimiento de una nueva técnica de entretenimiento animado. Y si no la conocieron, no tienen idea de lo que se perdieron. Yo soy Psycho, los veo en el próximo video.